Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor, sí, te escuchamos. Perfecto, listo. Nuevamente buenos días a todos y todas. Que no haya saludado antes. eh, Como les mencionaba, pues estábamos esperando que algunos compañeros me habían pedido un poquito de tiempo para terminar de subir la actividad. Espero que no hayan tenido inconvenientes con ello y pues arranquemos con lo que tenemos preparado para discutir el día de hoy. Maestro, buenos días. Buenos días, Steven. Profe, lo que pasa es que yo tenía dudas con el cuarto punto, entonces no sé si de pronto le podemos echar un ojazo es al final de la clase o si de pronto, pues, de pronto habrá otro espacio. Pues yo quería, como para terminar de salir de la duda. Listo, permíteme un segundo, lo miro. Listo, y ya Listo, te maestro. comento algo, a ver si Gracias. se entiende. Listo, dame un segundo. El 2. Esta es la actividad. Yo qué hice esa actividad, ¿por qué no? Ah, listo. El cuarto. Bien. ¿Dónde tuviste el problema? ¿Con el punto crítico? ¿Con el punto, sí, con el, ay, ¿cómo se llama? El punto de equilibrio. Con la igualdad, ¿sí? Sí. Sí, sí, señor. Lo que Porque pasa estaba es que con... tienes que mandarlo todo a cero Sí, y aplicar ley cuadrática. bueno, listo. ¿Sí? Sí, pues así se terminó realizando, pero Ah, pues me generaba duda y de pronto pues era como hacer la pregunta del por qué, digamos, no podía sumar las Qs o ese tipo de cosas. Entonces no sé si me puedes medio explicar así por encimita, pero sí lo que se terminó Lo realizando que, fue, lo que pasa es que como una es q al cuadrado y la otra sí es señor, q, entonces yo no puedo como mezclar todas ellas en una sola operación. O sea, no puedes sumar un q al cuadrado con un q en un solo término. Por eso es que sí, uno tiene que aplicar como la cuadrática. Cuando uno trabaja con estas expresiones algebraicas, uno debe tener en cuenta que en la estructura de los polinomios, por decirlo de alguna forma, hay algunas variables que están elevadas a distintas potencias. Entonces, por eso es que yo no puedo mezclar q al cuadrado con q. Sí, a eso es lo que te referías, para sumar las sí q. señor. Como una es q al cuadrado y la otra es q, pues yo no puedo sumarlas en una sola expresión. Entonces, por eso es que me queda un Mm, cuadrático. Y por eso es que tengo que aplicarle la fórmula cuadrática. por lo tanto, igualar a cero era la opción, por decirlo. Sí, tocaba igualar Ah, a cero. listo, O sea, listo, maestro. ahí despejar, no, por lo que está como esa mezcla, ¿sí me hago entender? Sí, señor. Es como la idea que está detrás de eso. Y digamos cuando están iguales, digamos que ambas fueran q al cuadrado, en ese Como caso por los... ejemplo en el segundo punto, sí, ahí puedes exacto. como sumarlas y luego tratar de despejar la Q con una raíz cuadrada. Es que como digamos ahí está el término que era q al cuadrado y q al Sí, pero cuadrado, también hay una Q, pero como hay una Q al otro lado, eso es lo que y como que... digamos esos exponentes, ¿qué pasó con esos exponentes? O sea, ¿por qué no quedó q a la 4 digamos, por ejemplo? Por lo que entonces, bueno, No, te voy a explicar porque lo que si yo tú entendí. sumas Q al cuadrado más Q al cuadrado, Da tú no 2q sumas al las cuadrado, potencias, sí. tú lo Uno que suma la sumas son los base. coeficientes. Listo, sí. Entonces sí va por ahí. Listo, maestro, muchas gracias. Sí, qué pena la No, interrupción. no, ni más faltaba, ni más faltaba. Espero que como que te clarifique un poco. Es Sí, decir, sí, maestro. miren, o sea, en esta parte, en este problema o en los problemas que puse anoche, digamos que la parte clave o la parte realmente como extraña es encontrar el punto de equilibrio. Pero ese es un asunto algebraico, si me hago entender, eso no tiene tanto que ver con cálculo integral, sino tiene que ver más bien con manipulación algebraica. Entonces, por eso es que uno tiene como que revisar cómo se solucionan estas ecuaciones, cómo se despejan, como ese tipo de igualación. Entonces, ahí surgen
por decirlo de alguna forma, diversas, o sea, diversos tipos de problemas. A veces es un polinomio lineal, a veces es un polinomio cuadrático. Entonces uno tiene como que revisar ese aspecto algebraico particular. Profe, ¿algunos excedentes pueden dar negativos? No, No. Espera. no. Si aplicaste correctamente la fórmula, no deberían dar negativos porque los excedentes son áreas. Precisamente cuando los planteábamos, nosotros mirábamos como la gráfica y veíamos que esa era una área y la otra área. Entonces los excedentes no pueden dar negativos. Lo mismo que, por ejemplo, las variables de producción no pueden tomar variables negativas, porque uno no puede pensar como en una producción de menos 200, supongamos que son carros, menos 200 carros o menos 300 carros, sino que, por ejemplo, el punto de equilibrio siempre tenía que ser un número positivo. Ese era un aspecto importante a tener en cuenta en la interpretación de estos problemas. ¿Sí? Igual si tienen errores en el trabajo, no se preocupen. O sea, a la hora de evaluar, yo evalúo más que nada es como la estructura general del problema, como que hayan entendido bien la idea. Yo realmente no es que los vaya como a, y además yo no vengo con la intención de rajar a nadie. O sea, prácticamente el que me entregue el trabajo va bien. Eso es lo que yo necesito, que trabajen, porque esto no es por rajarlo, sino por ver su aprendizaje. Pero con respecto al punto particular que tú tocas, no puede haber excedentes negativos y no puede haber variables de producción negativas. Entonces, si te salió alguno negativo, deberías de pronto revisar a ver si aplicaste bien la fórmula, si tuviste bien en cuenta quién era demanda, quién era oferta y ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo, listo, profe. Listo. Igual si alguno de ustedes quiere acercarse en mis horarios de tutoría y para revisar algún ejemplo en particular, como para salirse de la duda, en mis horarios de tutoría ustedes pueden acercarse y yo les digo, miren, miremoslo ahí con cuidado, porque ese sería como un espacio para que nosotros pudiéramos hacer eso. Profe, lo malo es que pegan o con trabajo o con clase. No, yo los entiendo, no, yo los entiendo. Yo los entiendo, pero pues si pueden, porque es como el único espacio que tenemos por fuera de clase, pero pues en clase aquí nos toca es como ir como con la temática, ¿sí me hago entender? Si no, yo los entiendo, pero si pueden sacar de pronto para tratar de cuadrar alguna cosa ahí, pues sería como útil. Pero sí, los entiendo, no, no hay tanta disponibilidad como uno desearía, desafortunadamente. Pero pues ahí sería como tratar de cuadrar eso. Sí, 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 quieren como que discutamos alguno de esos problemas como en detalle. ¿Listo? Listo, maestro. Listo, pues. Bien. Entonces, entremos a lo que quería o quiero que discutamos hoy. Hoy es, por decirlo de alguna forma, un nuevo capítulo dentro de este curso. Si ustedes miran como el nombre de la asignatura, pues como que la divide en dos bloques, cálculo integral o cálculo de integrales y ecuaciones diferenciales. Entonces, de alguna forma, hoy abrimos ese segundo bloque que viene a ser en sí mismo una especie de aplicación de las integrales. Es decir, esto que vamos a discutir sobre ecuaciones diferenciales de aquí a que acabe el semestre va a estar usando con mucha frecuencia las integrales o el proceso de integración que nosotros hemos discutido anteriormente. Entonces, este es como un capítulo aparte o un capítulo nuevo, pero que está totalmente inmerso dentro de la teoría de las integrales. Y vamos a ver precisamente en el transcurso de las clases cómo la integración se relaciona con estos conceptos o con este concepto de ecuación diferencial. Antes de cómo entrar en lo técnico, en lo operativo de este nuevo tema,
yo quisiera como hacer una discusión conceptual sobre lo que son las ecuaciones diferenciales. Es decir, naturalmente cómo definirlas, cómo ejemplificarlas, pero también cómo entender el sentido de lo que representan esas ecuaciones. Creo que ustedes se habrán dado cuenta que a mí me gusta mucho como no solo que aprendan fórmulas o aprendan métodos, sino que también como tratemos de entender cuál es el fondo detrás de cada uno de los conceptos que presentamos. Y yo quisiera hacer como ese ejercicio con las ecuaciones diferenciales, porque las ecuaciones diferenciales son una herramienta muy fuerte para resolver problemas concretos de las distintas disciplinas del conocimiento. Yo diría que casi que ecuaciones diferenciales es de lo más aplicado que hay cuando uno va a buscar aplicaciones de la matemática a diversos campos, incluida la economía. Casi que la mayoría de esas aplicaciones responden a las ecuaciones diferenciales. Entonces, si uno entiende bien a qué se hace referencia con este concepto, digamos que uno tiene un conocimiento muy útil a nivel práctico para resolver problemas. Entonces, voy a arrancar desde lo más básico. Naturalmente, ustedes como que ustedes siempre van como dando la pauta, ¿no? Ustedes son los que me van diciendo, no, profe, ya esto está claro, entonces avanzamos, o profe, necesitamos como volver a revisarlo para tratar de entender bien a qué hace referencia esto. Entonces, naturalmente, cuando uno habla de ecuación diferencial, pues naturalmente uno tiene que remitirse como a pensar qué es una ecuación. Y una ecuación es, dicho de una manera muy simplificada, como una expresión matemática en la cual hay un símbolo de igualdad. Es decir, cuando uno trabaja ecuaciones de cualquier tipo, lo que esas ecuaciones tienen en común es que siempre hay un símbolo de igual y a cada lado del igual hay como unas expresiones matemáticas, naturalmente con diversas operaciones o diversas simbologías. En el caso particular de las ecuaciones diferenciales, las expresiones que nosotros consideramos son expresiones que involucran derivadas de ciertas funciones. Y eso es, digamos, que un salto grande con respecto al tipo de ecuaciones que uno está acostumbrado a trabajar. Porque cuando uno tiene como ecuaciones básicas, lo que uno tiene es como una variable con unas, a veces multiplicando, o con potencias, o con divisiones, o con raíces, pero siempre tiene como una estructura muy algebraica. Cuando digo algebraico me refiero a que utiliza operaciones muy básicas, potencia, suma, resta, división, multiplicación, a lo más raíces, de repente aparece un logaritmo en algún lado, de repente aparece una función trigonométrica, pero siempre es como una estructura muy operativa con las operaciones básicas. En las ecuaciones diferenciales, y ya más adelante las voy a definir de una manera mucho más formal, lo nuevo que aparece en esas expresiones es un símbolo de derivada. Y para tratar de ilustrar esa idea, yo quiero llamar la atención y voy a tratar de darle un poquito de zoom a la expresión que estoy tratando de ejemplificar. Esta expresión de acá. Y entonces yo quiero que miremos cuidadosamente qué es lo que está tratando de decir esta expresión. Es decir, que leamos la expresión no solo como un conjunto de símbolos, sino que la leamos como eh, como una relación
entre ciertos conceptos matemáticos. Y entonces cuando yo leo esta expresión, que yo la puedo leer y' o y tilde igual a x al cuadrado, pues nosotros debemos entender que esta prima o esta tilde está haciendo referencia a una derivada, es el símbolo de derivación por excelencia. Entonces lo que uno está diciendo acá es, yo tengo una variable que se llama y, que al derivarla me tiene que dar igual a x al cuadrado. Y entonces cuando uno lee esa expresión o esa ecuación, para ser más preciso, en el sentido, digamos que real del término, esta variable o esta letra y representa una función. Y entonces en las ecuaciones diferenciales hay variables que representan funciones. Y esto puede sonar bastante extraño y bastante estrambótico, pero si uno lo mira con un poquito de cuidado y uno empieza a ver como ideas y como ejemplos, pues uno ve que es una idea un poco natural. Yo tengo una ecuación donde una de las variables, que comúnmente se llama y, representa una función que nosotros queremos encontrar o calcular. Antes las variables representaban números, todas ellas. Me refiero a las ecuaciones que ustedes conocen de antes. Entonces lo que uno quería encontrar con esas ecuaciones era un número. Ahora en estas ecuaciones lo que queremos encontrar es una función que cumple con cierta condición. Y en este caso, la condición es que la derivada de y tiene que ser igual a x al cuadrado. Esta otra variable que aparece en esta expresión es una variable o es la variable en términos de la cual se encuentra la función. Es decir, como y representa una función, pues toda función tiene una variable en sí. Entonces, en ese sentido, esta variable x va a representar la variable en la cual está determinada la función. Y entonces, si yo quiero solucionar o resolver esta ecuación, lo que yo quiero encontrar es una función que aquí se llama y, que es una función en términos de la variable x. Y lo que yo quiero, o mejor dicho, la condición que me da la ecuación, esta que ustedes ven acá, es que esa función que yo encuentre, al derivarla, tiene que darme x al cuadrado. Entonces, ese es el sentido de las ecuaciones diferenciales. Naturalmente va a haber más complicadas que esta, pero a grandes rasgos son ecuaciones donde hay una variable que representa una función y lo que yo debo encontrar es la función que satisface la condición que expresa la correspondiente ecuación. Entonces, en este ejemplo particular, la función que yo quiero encontrar debe cumplir que al derivarla me tiene que dar x al cuadrado. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál función cumpliría con esa condición? ¿Cuál función al derivarla me daría x al cuadrado? Y entonces aquí entra de lleno el concepto de antiderivada que nosotros habíamos discutido desde el primer día de clase. Si yo quiero encontrar una función que al derivarla me dé x al cuadrado, pues esa función tiene que ser una antiderivada de esa función x al cuadrado.
Esa es la relación, ¿no? La antiderivada es una función que al derivarla me da la función que yo quiero encontrar. O mejor dicho, si yo quiero encontrar la antiderivada de una función o de una expresión, esa antiderivada es una función que al derivarla me da esa expresión. Entonces, en este caso, si yo quiero encontrar una función que al derivarla me dé x al cuadrado, pues entonces esa función es o debe ser una antiderivada de esta expresión x al cuadrado. Y pues nosotros ya sabemos cómo encontrar antiderivadas de funciones como tan sencillas. Y nosotros sabemos que una antiderivada de x al cuadrado es x al cubo, x al cubo sobre 3, de acuerdo a las reglas de antiderivación que nosotros hemos discutido desde el principio de curso. Y entonces, esa función x al cubo sobre 3 es la solución de esta ecuación diferencial, porque esta es una función que cumple con esta condición que aquí se está presentando. Si me siguen con la idea, naturalmente esto tiene muchos más ejemplos, pero esto es como para empezar a ilustrar la idea de lo que es una ecuación diferencial. Si me hago entender, si mi discurso que acabo de mencionar, si es más o menos claro. Sí, profe. Sí, maestro. Entonces, como para concretar lo que acabo de decir, si a mí me dan una ecuación diferencial, que ya vamos a ver más formalmente a qué se refiere, lo que yo tengo que encontrar es una función que cumpla con la expresión que está determinada en la ecuación. Entonces, para esta expresión y' igual a x al cuadrado, la solución, o mejor dicho, una solución sería x al cubo sobre 3, porque esta es una función que cumple que al derivarla me da x al cuadrado. Con las ecuaciones diferenciales pasa algo muy particular, y es que en general, y yo me atrevería a decir que en todas las ecuaciones diferenciales, las soluciones, o mejor dicho, tiene muchas soluciones. Esta de acá es solo una ecuación, una solución de esta ecuación. Es decir, me preguntaban cuál función al derivarla me da x al cuadrado, pues yo digo x al cubo sobre 3 es una función que cumple eso. Pero si yo lo pienso más detenidamente, esta no es la única función, porque hay muchas funciones que al derivarlas me dan x al cuadrado. Y de esto ya habíamos discutido en algún momento. Si yo tengo, por ejemplo, x al cubo sobre 3 más 1, por ejemplo, es decir, más la constante 1, al derivar eso, también me da x al cuadrado. Y si yo pienso en vez del 1, otra constante, x al cubo sobre 3 más 2, x al cubo sobre 3 más 3, x al cubo sobre 3 más 4, como al derivar una constante, pues la derivada de una constante es 0, entonces la derivada de x a la 3 sobre 3 más cualquier constante también va a ser solución de esa ecuación diferencial. Y entonces uno habla en las ecuaciones diferenciales de lo que uno llama la solución general de la ecuación, que la solución general es la forma de expresar todas las posibles soluciones que tendría la ecuación diferencial correspondiente.
Entonces, para esta ecuación, y' igual a x al cuadrado, la solución general, es decir, la solución que abarca todas las posibles soluciones, sería la función x al cubo sobre 3 más cualquier constante. Y entonces en las ecuaciones diferenciales aparece nuevamente un símbolo de constante que representa todas las posibilidades de solución de la correspondiente ecuación diferencial. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Una ecuación diferencial es una expresión que involucra derivadas. Solucionar esa ecuación diferencial es encontrar una función que cumpla con lo que me dice la ecuación. Las ecuaciones no son símbolos muertos, y eso es algo que a mí me gusta mucho como mencionar. No son simplemente un conjunto de letras o de expresiones o de números. Una ecuación representa algo, y entonces la solución de la ecuación es, en este caso, una función que cumpla con la condición que está representada. Y cuando uno trabaja con este tipo de ecuaciones, por la naturaleza de la derivada, esas ecuaciones van a tener muchísimas soluciones. Y esas soluciones se pueden expresar a partir del uso de símbolos de constante. Ese es como el primer acercamiento que uno tiene a las ecuaciones diferenciales. Naturalmente no es el único ejemplo que uno va a considerar. Hay ecuaciones diferenciales, como les decía hace un rato, mucho más elaboradas y nosotros precisamente vamos a tratar de revisar ese tipo de ecuaciones. Pero la estructura, y esto lo vamos como a formalizar posteriormente, la estructura es que en la ecuación hay o aparece un símbolo de derivada. Quiero mostrarles otro ejemplito de otra ecuación diferencial con una naturaleza distinta. Lo tengo por aquí abajo. Entonces quiero que nos centremos en esta ecuación. La ecuación y' igual a y. Y tratemos de entender qué es lo que representa esa ecuación. Miren que aquí aparece solo la variable y, pero no hay que olvidar que la variable y corresponde a una función. Es decir, esta letra y representa una función en términos de alguna variable. Ustedes saben que siempre que hay una función, esa función tiene una variable. Y por defecto, pues uno asume que la variable de una función es la variable x. Entonces, esta expresión o esta ecuación lo que representa es, o lo que, o el significado o la relación que determina es que la derivada de la función y tiene que ser igual a la función y. Es decir, en esta ecuación lo que uno busca es una función que al derivarla me dé la misma función. Entonces miren cómo estas ecuaciones diferenciales pueden expresar distintos tipos de relación. Aquí me estaban diciendo la derivada tiene que ser exactamente x al cuadrado. Aquí abajo me está diciendo la derivada de la función y tiene que ser igual a la misma función y. Entonces, este es otro ejemplo de una ecuación diferencial. Que no aparezca la variable x no quita que la variable x es parte
de la correspondiente función. Y entonces cuando uno mira esa ecuación, pues naturalmente lo que uno quiere hacer con las ecuaciones, y ese es como el verbo que vamos a estar utilizando todo el tiempo, lo que uno quiere hacer con las ecuaciones es solucionarlas. Y cuando uno habla de solucionar una ecuación, es, en este ejemplo, en el caso de las ecuaciones diferenciales, es encontrar la función que cumpla con esto. Es decir, la función que al derivarla me dé la misma función. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál podría ser una solución de esa correspondiente función? Entonces, miren la idea, o sea, quiero que entiendan mucho el sentido de la expresión. Y' igual a y significa que hay una función o que quiero encontrar una función que al derivarla me dé la misma función. Y entonces aquí es donde empieza, digamos, que a surgir como diversas ideas. Como les decía, esta ecuación lo que quiere es encontrar una función y tal que al derivarla, la derivada de esa función sea igual a la función y. Entonces, yo necesito encontrar una función que al derivarla me dé la misma función que tenía originalmente. Y entonces uno se pone a pensar en lo que conoce de derivación y uno dice, bueno, ¿cuál función al derivarla me da la misma función? Y nosotros sabemos, o yo creo que nosotros en este momento ya conocemos, que el ejemplo emblemático de una función que al derivarla me dé la misma función es la función e a la x, porque cuando yo derivo e a la x, vuelve a darme otra vez la misma e a la x. Y entonces, en ese sentido, una solución de esta ecuación diferencial sería la expresión y, o sea, la función y igual a e a la x. ¿Sí me siguen? Sí, maestro. Entonces, como les mencionaba, detrás de toda ecuación hay, o sea, detrás de toda la simbología, de todo el texto, de todo lo que uno escriba, hay una relación o una condición. La condición acá es que la derivada de la función tiene que ser igual a la misma función. Naturalmente, tenemos que e a la x es una solución, pero uno puede imaginarse que puede haber muchísimas más soluciones. Es decir, ustedes dirán, no, 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 no hay otra función que al derivarla me dé la misma función. La única es la exponencial. Pero, y aquí es como donde recalco algo que había mencionado, las ecuaciones diferenciales en su totalidad tienen infinitas soluciones. Y entonces la pregunta natural que surge, que todavía no vamos a resolver, porque para eso precisamente es que vamos a desarrollar unos métodos posteriormente, la pregunta es, ¿cuál es como la solución general? Aquí tenemos una solución específica, lo que uno suele llamar una solución particular de la ecuación. Pero lo que uno quisiera saber, y ese va a ser como el propósito grande, es cuál sería la solución general. Es decir, cuáles son todas las posibles soluciones de esta ecuación diferencial. Y ese ejercicio no es tan rápido o no es tan directo.
Y eso lo vamos a ver precisamente cuando discutamos los métodos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, maestro. Listo, pues. Y entonces, y aquí lo planteo solo en términos de pregunta, porque pues para responderlas es que uno se inventa, bueno, no se inventa, sino desarrolla toda una maquinaria. Empiezan a aparecer otras ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, esta ecuación diferencial de acá, y' igual a x por y. Entonces, no tenemos todavía como las herramientas para responder a esa pregunta, pero es importante entender a qué hace referencia la pregunta. Esta ecuación diferencial lo que me está diciendo es que tengo que encontrar una función en términos de x tal que al derivarla sea igual a la misma función y multiplicada por la variable x. Es decir, la derivada, o sea, la solución de esta ecuación debería ser una función que al derivarla fuera igual a la función original multiplicada por x. Entonces, esto todavía no lo vamos, o digamos que solucionarlo requiere cierto tipo de maquinaria, pero nosotros ya empezamos a ver como el nivel de complejidad que pueden alcanzar estas ecuaciones. Lo que tiene de característico es que tienen que aparecer derivadas de la función, pero por lo demás las expresiones o los símbolos de las expresiones pueden ser de distinta naturaleza. Yo puedo decir y' igual a x por y, yo puedo decir y' igual a x más y, yo puedo multiplicar y' por otra cosa, decir, por ejemplo, y' por y igual a x. Y entonces aquí aparece una gama gigantesca de expresiones que quedan inmersas dentro de lo que es una ecuación diferencial. Naturalmente veremos ejemplos y ejemplos y ejemplos y más ejemplos. Vamos a ver métodos y métodos y más métodos. Bueno, tampoco son tantos, realmente van a ser 2 o 3 para las ecuaciones más básicas. Tampoco vamos a profundizar en esta teoría. Pero yo creo que uno ya alcanza como a dimensionar la variedad de ecuaciones diferenciales que puede haber. Esto, como les decía, es como la presentación de este capítulo, como tratando como de orientarnos con respecto a en qué tipo de objeto nos estamos involucrando. Naturalmente hay como que empezar a formalizar, como empezar a operativizar métodos para solucionar tipos de ecuaciones. En eso esto se parece mucho al proceso de integración, que nosotros primero como que describíamos qué era la integral y luego entrábamos de lleno con métodos para calcular integrales, con tipos de integrales, con todas las particularidades y aplicaciones. Lo mismo vamos a hacer con las ecuaciones diferenciales. Entonces, nosotros, que ya es como la hora, vamos a hacer nuestra pausa. Y en la segunda parte de la clase voy a entrar como a formalizar todo lo que hemos discutido hasta ahora y a empezar a discutir algunas técnicas o métodos para solucionar o calcular, para solucionar, perdón, ecuaciones diferenciales. Entonces, hagamos nuestra pausita. Son las 9:57. Volvamos a las 10:10. Y ahí entramos ya no de una manera como tan hablada ni tan charlada, sino ya un poquitico más en lo que es lo operativo de esta teoría. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 10:10. Listo, maestro.
¿Me escuchan? Sí, maestro. Listo. Entonces, formalicemos esto y empecemos como a darle un tono más riguroso a la discusión que presentábamos al principio. De manera formal, una ecuación diferencial es una expresión que involucra una igualdad entre dos términos. Cuando digo dos términos me refiero a lo que está al lado y lado de la igualdad, que dependen de dos variables. No siempre aparece la variable x, como en el ejemplo anterior, pero implícito está que la función y está en términos de la variable x. Entonces, por más que uno no vea la variable x dentro de la ecuación diferencial, ahí está como variable que representa o en términos de la cual está la correspondiente función que nosotros llamamos y. Entonces es muy importante tener en cuenta como ese detalle. No siempre aparece x, pero la que siempre tiene que aparecer es la variable y. Y en esa ecuación diferencial tiene que aparecer una o varias derivadas de la variable y. Es decir, dentro de la ecuación tiene que aparecer o la primera derivada, o la segunda derivada, o la primera derivada y la segunda derivada dentro de la correspondiente expresión. Ya vamos a ver ejemplos como para ilustrar esa idea de la aparición de varias derivadas de varios órdenes de esta variable y. Esa es como la definición rigurosa, formal, de lo que es una ecuación diferencial. Cualquier expresión que cumpla con esto es una ecuación diferencial. Como les digo, vamos a ver varios ejemplos de distinta naturaleza que hacen referencia a esta definición. En ese sentido, cuando yo hablo de una solución de una ecuación diferencial, la solución de una ecuación diferencial tiene que ser una función. Y ese es un detalle muy específico que ya había mencionado anteriormente. En las ecuaciones diferenciales, las soluciones no son números, como en las ecuaciones que uno conoce de siempre, donde uno le dice, soluciona esta ecuación, uno dice, mire, la solución es que x es igual a 2, o que x es igual a 5, o que x es igual a 0. En este caso, las soluciones tienen que ser funciones y tiene que ser una función tal que al reemplazarla en la variable y, es decir, cuando yo reemplazo la solución en esta ecuación en la variable y, se tiene que satisfacer la ecuación. Es decir, lo de la izquierda tiene que dar igual a lo de la derecha. Por ejemplo, en esta ecuación, si yo reemplazo y por e a la x, pues aquí me va a decir la derivada de e a la x al lado izquierdo, que yo sé que eso es e a la x, y al lado derecho, pues me aparece e a la x, porque a eso es igual a y. Entonces, lo de la izquierda resulta igual a lo de la derecha, como en la idea usual que uno tiene de las ecuaciones. Entonces, una solución es una función tal que al reemplazarla en la variable y se satisface la igualdad. Esa es la manera formalizada de determinar eso. Que al reemplazar lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha. La solución general de una ecuación diferencial es, como les decía, una expresión que abarca todas las posibles soluciones de la ecuación. Es decir, cuando uno busca la solución general de una ecuación diferencial, lo que uno está buscando es escribir
en una sola expresión todas las posibles soluciones que tenga la ecuación. Eso puede sonar un poco extraño porque uno dirá, bueno, pero es que si la ecuación tiene infinitas soluciones, como suele ser, ¿cómo uno las va a escribir todas? Ahí es donde entra en juego el uso de los símbolos de constante, porque esos símbolos de constante precisamente parametrizan todas las posibilidades de la solución de una ecuación. Es decir, cuando yo presento esto, x al cubo sobre 3 más c, ahí estoy hablando de infinitas soluciones, porque como la variable c, perdón, la constante c, pues toma un valor arbitrario, pues significa que el valor de c puede variar sobre cualquier número real. Es decir, cuando yo digo esto, estoy diciendo x al cubo sobre 3 más 1, x al cubo sobre 3 más 2, x al cubo sobre 3 más 3. Estoy mencionando todas las soluciones. A eso hace referencia la solución general de una ecuación diferencial. Una expresión que me abarque todas las posibles soluciones. Entonces, estos tres términos que nosotros habíamos mencionado de manera informal en la primera parte de la clase, tienen su definición formal en esos párrafos que ustedes ven aquí en pantalla. Entonces es muy importante como entender el sentido de esas expresiones. Son las definiciones del libro, si queremos llamarlo de alguna forma. Muchas veces las definiciones del libro no le ayudan a uno a entender, por eso a mí no me gusta presentarlas de primerazo, pero formalizan y como que caracterizan completamente la intuición de lo que cada uno de esos términos expresa. Entonces es importante como tenerlas anotaditas, como leerlas, como tratar de entender el sentido, que no es distinto a la noción que presentábamos en la primera parte de la clase. Y el otro concepto importante en ecuaciones diferenciales es el concepto del orden de una ecuación diferencial. Cuando uno habla del orden de una ecuación diferencial, a lo que uno está haciendo referencia es a el tipo de derivada que está involucrada en la ecuación. Ustedes dirán, ¿pero qué significa tipo de derivada? ¿Cómo así que hay derivadas de diversos tipos? Pues lo que pasa es que hay derivadas de diversos órdenes. Está lo que uno llama la derivada de primer orden o la primera derivada, la derivada de segundo orden o segunda derivada, y cada una de ellas representa un nivel de derivación. Aquí yo hago como un pequeño recorderis de algo que muy seguramente ustedes atacaron en cálculo diferencial. La primera derivada es la derivada común y corriente, la derivada que uno calcula a partir de las reglas de derivación. La segunda derivada es la derivada de la derivada. Es decir, cuando uno le dicen calcule la segunda derivada de una función, lo que a uno le están diciendo es coja la función, derívela y a esa derivada vuélvala a derivar. Entonces, en ese sentido aparecen la segunda derivada, la tercera derivada, o la derivada de tercer orden, la cuarta derivada o la décima derivada. Y en las ecuaciones diferenciales, nosotros podemos o se pueden considerar ecuaciones diferenciales donde aparezcan derivadas de primer orden o derivadas de segundo orden o derivadas de tercer orden. Y entonces la derivada de mayor orden que aparezca en la ecuación es lo que uno denomina el orden de la ecuación diferencial. Entonces uno va a hablar, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales de primer orden, que son ecuaciones diferenciales donde lo máximo que aparece es una derivada de primer orden, como las que hemos visto hasta acá. Es decir, tanto esta de acá como esta de aquí abajo son ecuaciones de primer orden.
lo máximo que aparece es la primera derivada de la función. También va a haber ecuaciones de segundo orden, como por ejemplo esta ecuación. La ecuación y segunda, yo creo que todos estamos familiarizados con la notación de comitas. Esto significa la segunda derivada de y igual a y. Esto es una ecuación de segundo orden. La derivada de mayor orden que aparece en la ecuación es 2. Habrá también ecuaciones diferenciales de tercer orden, ecuaciones diferenciales de cuarto orden. Y naturalmente, el orden de la ecuación diferencial va a clasificar el tipo de método que uno vaya a utilizar. Las ecuaciones de primer orden van a tener sus métodos, las ecuaciones de segundo orden van a tener sus métodos. Entonces es muy importante a la hora de tener una ecuación diferencial identificar el orden de esa correspondiente ecuación. Realmente, en este curso, y cuando digo en este curso me refiero más que nada como a la disciplina a la que apunta, en ciencias económicas, la mayoría o la totalidad de las ecuaciones diferenciales utilizadas son de primer orden. Es decir, en economía no se abarcan mucho ecuaciones de orden superior. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan este concepto, pero realmente nosotros vamos a estar trabajando casi que exclusivamente con ecuaciones de primer orden, es decir, ecuaciones donde aparezcan derivadas, máximo primeras derivadas, por decirlo de alguna forma. Pero como les digo, es importante que ustedes tengan como la noción de identificar, no, es que esta ecuación es de segundo orden, esta ecuación es de tercer orden, esta ecuación es de orden 10, como para que se contextualicen sobre el tipo de ecuación que ustedes están observando. Quiero que miremos un momentico esta ecuación y tratemos de entender la naturaleza de una ecuación de segundo orden. Así no las vayamos a utilizar después. Así para este curso no sea nuestro objetivo principal. Pero pues para como que se lleven la idea que les puede ser útil en algún momento. Cuando yo digo y segunda igual a y así lo leo, y segunda, creo que ustedes, no sé si ustedes lo leerán de otra forma o lo expresarán de otra forma. Lo que estoy diciendo es que quiero encontrar una función que al derivarla dos veces, es decir, al calcularle la segunda derivada, me dé la función original. En ese sentido, si uno quisiera solucionar esa ecuación diferencial, pues uno tendría que buscar funciones que al derivarlas dos veces vuelva a la función original. Y digamos que no es complicado encontrar algunas soluciones. Por ejemplo, nuevamente, e a la x, cuando la derivo dos veces, vuelve y me da e a la x. Entonces, esa sería una solución de la ecuación diferencial. Pero a la hora de obtener la solución general, que no olviden que es tratar de determinar todas las posibles soluciones, el ejercicio es bastante más complejo, porque hay muchas soluciones para esta ecuación diferencial que uno de primerazo no logra como identificar. Y entonces por eso los métodos para ecuaciones de segundo orden tienen un grado de complejidad mayor que los métodos para las ecuaciones de primer orden. Como les digo, nosotros no tratamos de atacar estas ecuaciones, o en general no van a aparecer, pero es como para que se lleven la idea de lo que pasa con este tipo de ecuación. Quiero que miremos esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial porque miren, hay una igualdad,
aparece X, aparece Y y aparecen derivadas de la función Y. X por Y segunda igual a Y por X al cuadrado dividido por Y tercera. Esta es una ecuación que claramente es de tercer orden, porque aquí aparecen derivadas de segundo orden o una derivada de segundo orden, pero la derivada más grande que aparece es esta derivada de tercer orden, y''. Entonces, esta es una ecuación de tercer orden, que como les mencionaba hace un rato, no la vamos como a abordar de manera específica, pero pues como les digo, es importante identificar los tipos de ecuación. ¿Sí me van siguiendo con estas ideas? Sí, profe. Listo. O sea, yo sé que esto está como muy conceptual, como muy hablado, pero pues Estás como un poquito extenso. sí, un poquito, aunque los conceptos digamos que son más o menos naturales, o más o menos como que uno logra captar la idea, pero sí, son varios conceptos. Pero pues cuando, a medida que nosotros vamos desarrollando los métodos, pues como que va apareciendo como la idea. Entonces no me voy a extender más hoy, por decirlo de alguna forma. Listo, profe. Simplemente como contextualizar los términos que vamos, es que es más que nada como por contextualizar los términos que vamos utilizando. Porque más adelante voy a decir, ah, bueno, entonces la solución general es tal, entonces es importante que uno tenga como presente cuál es la solución general. O digo, miren, es que esta ecuación es de primer orden, y que ustedes digan, ah, sí es de primer orden, porque de acuerdo a la definición es tal cosa. Pero digamos que no es como mucho, no es como tanto en el fondo. Simplemente son términos que vamos a estar utilizando con frecuencia. Entonces, para ir cerrando mi exposición, porque yo sé que esto pudo haber sido como un poco denso, un poco como... Igual sería bueno que volvieran a ver el video, como volver a revisar como los términos que utilizo y las explicaciones que doy, o buscar esos términos. Uy, sí, sí toca volver a ver la grabación realmente. Sí, sí, precisamente para eso están como estas herramientas. Igual de todas formas, si van surgiendo preguntas, las van planteando. Eso no, o sea, podemos retomar esto las veces que sea necesario. Lo vamos a estar retomando, eso no tiene problema. Pero como por ir cerrando, como por ir como por no llenar los demás términos o demás conceptos. Como les mencionaba hace un rato, por decirlo de manera muy concreta y muy directa, lo que uno hace con las ecuaciones diferenciales, o lo que uno quiere hacer con las ecuaciones diferenciales, es solucionarlas. Solucionar es encontrar la función y. O sea, de manera muy concreta, por encima de todos los conceptos y los términos que hemos utilizado. Tengo una ecuación diferencial, quiero encontrar la solución, es decir, quiero encontrar la función y que cumple con la condición que aparezca ahí. Naturalmente, eso no es algo que surja de inmediato. Hay métodos para solucionar ecuaciones diferenciales. Y digamos que hay diversidades de métodos, dependiendo del orden. Realmente, como les decía, nosotros nos vamos a quedar casi que con solo ecuaciones de primer orden. O sea, prácticamente que ese es nuestro centro. Y en las ecuaciones de primer orden hay particularmente dos métodos que quisiera discutir. Esos métodos, los dos que vamos a discutir, son métodos que se fundamentan totalmente en el proceso de integración. Es decir, para solucionar ecuaciones diferenciales, hay en algún momento que calcular integrales. Entonces, es ahí donde se conecta, por decirlo de alguna forma, la teoría o los conceptos, los capítulos de este curso. La integración surge
como una herramienta para solucionar ecuaciones diferenciales. Entonces es muy importante como tener claridad sobre esos procesos de integración para lo que vendrá posteriormente. Sí me estoy como haciendo entender, si es como, no sé, como clara la idea general de lo que presento. Naturalmente esto hay que revisarlo y revisarlo, pero por lo menos tenemos como una base sobre la cual empezar a trabajar. ¿Sí vamos como bien o lo ven muy enredado? No, profe, pues, o sea, sí se alcanza a determinar lo que usted decía, o sea, uno va agarrando las ideas, pero sí el tema, en mi parecer, lo siento muy extenso. Entonces, por lo mismo, le daba la razón en el momento en que decía que sería bueno volver a echarle una repasada a la grabación, porque sinceramente sí se va a necesitar, porque sí Sí. está. Igual yo voy haciendo referencias permanentes, o sea, voy diciendo, bueno, recordemos que la solución general o recordemos que la solución, eso lo voy a estar haciendo todo el tiempo. No Sí, se preocupen claro. por eso. Listo, sí, señor. Bien, listo. Entonces, como por no llenarlos más de cosas, yo cortaría hasta aquí. Además que de pronto es posible que estén ya un poco cansados con todo lo que ha sido pues estas semanas, no solo en este curso, sino pues supongo que en las demás materias. Entonces, yo dejaría hasta aquí y nos vemos el viernes para empezar a hablar de métodos de soluciones de ecuaciones diferenciales. Les agradezco mucho por su tiempo y por su paciencia. Listo, profe, muchas gracias. Nos Gracias, vemos. maestro. Buena tarde. Que estén muy bien. Feliz día. Feliz fin de semana. Hasta luego.